les hablé de esto, de la existencia con dolor pélvico crónico viene así. Esta es la imagen más evidente de lo que significa la endometriosis para las damas. Calcula que el 10% de toda la población tiene endometriosis. Pero si se asocia infertilidad a este grupo de pacientes, más del 30% va a tener endometriosis. Para que vean lo frecuente que es. ¿Ah? Nunca se olviden de esa imagen. La definición de endometriosis es clara, ¿no? Es la presencia de un tejido parecido al endometrio fuera de la cavidad endometrial. No todos comparten que en realidad es endometrio, lo que está fuera de la cavidad uterina. Y sus dos componentes, puede ser el adhesivo, puede ser las glándulas, estarían inclusive separados. Entonces eso lo queda muy claro. Entonces, como les decía al inicio de la clase, lo principal es que afecta a las mujeres en edad reproductiva. ¿No? Y afecta mucho la salud, sí, es cierto. Muchas de estas mujeres van a tener un periodo doloroso muy amplio. Al comienzo va a estar limitado generalmente a la menstruación, pero posteriormente puede presentarse inclusive fuera de la menstruación. Y ustedes han comprendido más o menos qué es lo que sucede en la endometriosis, pues ya se deben estar imaginando lo destructivo que es. Pero vean, se cree que aproximadamente entre el 90 y 95% de las pacientes tienen menstruación retrógrada. Es decir, todas. ¿Ya? ¿Y qué es la menstruación retrógrada? El endometrio se descama, se necrosa y empieza a caer, pero no puede salir. Recuerden que las prostaglandinas producen contracciones uterinas que lo que van a tratar de hacer es eliminar ese tejido endometrial a través de la orificio cervical. Pero si nosotros ponemos un recipiente con un pequeño agujerito y le ponemos presión, pues una parte va a salir por ahí abajito. Pero si la presión es muy intensa, el balde rebalsa, ¿no? Y, ¿por qué? Porque ya no puede salir por ese orificio. Bien, lo mismo pasa en la mujer. El orificio es tan pequeñito, viene la presión, la contracción uterina, pero no puede salir. Tejido endometrial, ¿por dónde va a salir? Aquí por las trompas. ¿Ah? Y por eso es que si nosotros hacemos ecografía a una mujer que está en su periodo menstrual, la gran mayoría, por no decir todas, van a tener líquido en el fondo de esas células. O si hacemos una laparoscopía, gran parte vamos a ver que tiene sangrado en su día de menstruación. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué tú haces endometriosis y por qué tú no? Porque el 90% no hace endometriosis. ¿Ya? La gran mayoría no va a hacer endometriosis. Solo es el 10% que les estoy hablando, ¿no? En los países que tienen una mayor incidencia de endometriosis, hasta 15%. En el periodo medio, de 8 y 10% en la población mundial. Entonces, esta es la parte que no podemos explicar. ¿Ya? Esa es la parte en que decimos, ¿por qué esta paciente sí implanta células endometriósicas? ¿Por qué ese paciente no? Claro, ya nos han explicado que hay un primer periodo de adhesión, luego un periodo de invasión, proliferación, etc. ¿No es cierto? Pero ¿qué es lo que hace que esta persona sí implante su endometrio y que es lo que otras no lo hagan? Hay varias cosas. Una es que falla el sistema inmunológico.
¿ya? Inmunidad celular, humoral, vamos a ver esto. Por otro lado, parece ser que yo tengo una predisposición para hacer esa implantación. Factor genético, factor epigenético, factor actividad. ¿No? Bien. Y luego de eso, vamos a suponer que se implantó, ¿no? Empezó a crecer las células, rascaron, invadieron el tejido, rascaron, malograron el peritoneo y viene el trastorno en sí de la endometriosis. La endometriosis no es dañina porque se implanta la célula endometrial. La endometriosis es dañina por el fenómeno inflamatorio que provoca. Y en cada ciclo menstrual, así como crece el endometrio y se descama, los cambios hormonales van a hacer que influyan sobre estas células, produciendo cambios similares a los que se producen en el endometrio. Producen más sangrado, producen más inflamación, porque ese sangrado no puede salir de ningún sitio. Se queda ahí. Y ese fenómeno inflamatorio va afectando más y más órganos. Y esa es la endometriosis. ¿Ya? Esa es la endometriosis. Entonces, la endometriosis es común y a menudo crónica. Ya les he dicho que hasta la fecha no encontramos cura para eso. ¿Ya? Es una condición inflamatoria, y esto nunca se lo olviden, ¿ya? En las mujeres en el cual el tejido es parecido al endometrio, los que ves en el estado. Y obviamente para hablar de endometriosis este tejido tiene que estar fuera de él. Y puede estar en diversos sitios, en diversas localizaciones. Obviamente los sitios que más frecuentes se afectan son aquellos que están al lado del útero, ¿no? Al lado de las trompas. ¿Y cuáles son esos sitios? El ovario, en primer lugar, el fondo de saco de Douglas, que es donde cae ese sangrado, los ligamentos anchos, pero puede afectar todo lo que está alrededor. Puede afectar el espacio recto vaginal, el espacio vesicouterino, puede afectar la vagina, ¿ya? Y por último, para mal de todas ustedes, yo puedo tener endometriosis a distancia, ¿ya? Y esa endometriosis a distancia no puede explicarse con teorías como la de la menstruación retrógrada. Por eso es que uno no se explica por qué puede aparecer, por ejemplo, endometriosis en la nariz, o por qué puede aparecer endometriosis en la vagina, ¿ya? Y algunos casos, por ejemplo, de endometriosis intestinal o peritoneal. ¿Ya? Entonces, tratar de explicar esto es muy difícil. Se han planteado muchas teorías. 4 son las más aceptadas, ¿ya? Y esta habla de la teoría del desarrollo in situ. ¿Qué dice esta teoría? Esta teoría dice que los conductos de Wolff tendrían ciertos rezagos o habría un sistema accesorio que conocemos y este tendría una especie de transformación llamada metaplasia, muy similar a la metaplasia cervical que ya vamos a estudiar cuando hablemos de lesiones precancerosas del cuello uterino, ¿ya? Esta teoría podría explicar ese tipo de localizaciones medias anómalas, medias menos frecuentes, pero es una de las menos aceptadas y además no explica esto porque solo se da en mujeres, ¿ya? La teoría de la inducción. En esta habría sustancias que al ser liberadas por el endometrio degenerarían, ¿no? Otros autores proponen que habría un segundo sistema mulleriano, ¿ya? Y que esta capa de células también por metaplasia producirían 4 tipos celulares, siendo uno de ellos uno muy parecido al endometrio. Tampoco no es de las más aceptadas. La teoría de la implantación, que es la de la menstruación retrógrada de la que estamos hablando.
Sí es cierto que es una de las más aceptadas, como les digo, tampoco puede explicar ciertos grados de endometriosis o ciertos tipos de endometriosis. ¿Ya? Ahora, yo les decía, 90% de la población tiene menstruación retrógrada. No todas hacen endometriosis. ¿Qué está asociado a endometriosis? Generalmente las pacientes con endometriosis se dice que tienen un volumen de sangrado mayor al normal. Entonces es una paciente para sospechar la posibilidad de endometriosis. Y si la niña tuviera alguna malformación congénita, tiene una mayor posibilidad de sufrir de endometriosis. Obviamente por el mecanismo que les he explicado de la obstrucción y la sanidad de la menstruación por el cervix, y más bien empeoraría la menstruación retrógrada. Lo cierto es que acá tiene que, tal como han escuchado de sus compañeros, que tiene que haber esa predisposición. Desde el punto de vista laboratorial, lo que más llamó la atención cuando se empezaron a hacer estudios de este tipo para ver qué es lo que pasaba con las células endometrióticas fue que descubrieron que las células endometriales eran capaces de implantarse y de sobrevivir en otros tejidos con un ambiente mínimo adecuado. Entonces, esto de por sí ya hablaba por qué podía aparecer la endometriosis. Entonces, si la célula era capaz de implantarse, ahora lo que faltaba saber era cómo hacía para sobrevivir, ¿no? Porque una cosa es que se implante y que sobreviva un tiempo y que luego sobreviva y se reproduzca. Bien, para eso, acá tenían que haber dos procesos bien claros. Uno, que yo me implantaba porque fallaba el sistema inmunológico. Porque recuerden que estas células van a caer al líquido peritoneal. El líquido peritoneal es rico en células que tienen que ver con la destrucción de células no reconocidas como normales, ¿ya? Esa es su función. El peritoneo, el epiplo, tienen por función, ¿no?, cuidar, salvaguardar justamente de procesos inflamatorios. Entonces, lo primero es que tenía que salvar esta cosa. O sea, hacer que las natural killer, macrófagos, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, tuvieran una acción totalmente equivocada, tal como lo mencionaron, como ocurre en ciertas neoplasias. ¿Ya? Entonces, el sistema inmunológico fallaba, sea oral, sea celular, y no era capaz de reconocer esa célula como necesaria. Una vez implantada, ahora tenía que unirse a otra célula, ¿ya?, a otra célula endometriótica. Bien, para eso se vio que aquí jugaban un papel importante ciertas células que corresponden al grupo de las integrinas y caderinas. Unos que tenían que ver básicamente con la implantación en el peritoneo y otros que tenían que ver con la unión entre células endometrióticas para unirse. ¿Y esto era necesario para qué? Porque después de que se producía la implantación, después de que se producía la primera lesión del peritoneo, tenía que venir un fenómeno de vascularización, ¿ya? Algo que le produzca la irrigación suficiente como para poder alimentarse esa célula, ¿ya? Y por eso que una de las moléculas principales que acá se evidencian justamente son los factores que tienen que ver con el crecimiento del endotelio vascular. ¿Ya? Entonces, todo esto iba ocurriendo poco a poco en el inicio de la endometriosis. Ahora, si nosotros vemos esta diapositiva, no conseguí una más clara, van a disculpar, pero vean en el proceso, ¿ya?,
que falla el sistema de presentación de antígenos, ¿no? Los macrófagos no cumplen con su función, que hay una gran producción de interleuquinas inflamatorias, ¿no? Que hay una gran producción del factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, ¿no? Y que este proceso que les estoy mencionando de adhesión, de invasión, finalmente de vascularización, produce en realidad un círculo vicioso donde tanto la inmunidad humoral como la celular van a fallar. Hasta las inmunoglobulinas fallan, ¿no? Y a pesar de que algunas son reconocidas como extrañas, no son capaces de actuar. Y esto es lo que les decía del líquido peritoneal, ¿no? Que esa es la otra parte que no nos explicamos, ¿no? ¿Por qué se falla? Entonces yo tengo que decir, o yo tengo una falla en el sistema inmunológico, o yo tengo un factor genético que me predispone a que sea mi tejido más fácil de implantar que el de otras personas. Lo cierto es que estas dos cosas se tienen que dar para que se produzca endometriosis. De otra manera no va a producirse. ¿Ya? Nosotros tenemos múltiples etapas que nos permiten que si un sistema falla, el otro no. Y podamos evitar la aparición de una enfermedad. Por eso es que muchos consideran la endometriosis como una enfermedad autoinmune. ¿Ya? Porque de alguna manera falla nuestro sistema inmunológico en la detección a tiempo de la implantación de estas células, pero por el otro, cuando ya se produce la endometriosis, nuestro sistema inmunológico empeora nuestra patología. Porque recuerden que les he dicho que el problema es la inflamación que produce la endometriosis. Y eso es lo que va a causar el dolor, eso es lo que va a causar el sangrado, es lo que va a producir las adherencias. Y por eso es que es muy peligroso. Por otro lado, el otro mecanismo que tiene que tener la célula endometriósica que se implanta, es que no se puede morir. Porque si se muere, después se queda el problema ahí, ¿no es cierto? Entonces falla la apoptosis, falla la muerte celular. Y todas aquellas moléculas que tienen que ver con que eso se produzca, no se van a producir. Y entonces tiene una mayor sobrevida. La célula vive más tiempo del programado y produce más daño. Y este es el otro mecanismo importante. Y esto también ténganlo muy en cuenta, porque esto lo vamos a ver en cáncer. ¿Ya? Y acá intervienen dos sistemas bien claros, el sistema VAX-BCL2 y el sistema FAS-FAS-ligado, que tienen que ver mucho con esto de la muerte celular y la apoptosis. Desde el punto de genética que hemos encontrado, hemos visto que hay genes que tienen que ver específicamente con una mayor incidencia de endometriosis, como alteraciones en el cromosoma 10, básicamente en el Opus 10q26. Se ha visto que si un familiar tiene endometriosis, hasta en un 30%, la hermana, la hija, pueden desarrollar endometriosis. Más frecuente que cuando no hay el antecedente en la familia. ¿Ya? Yo tuve la suerte de hacer un curso con ese doctor. En ese entonces era la mayor eminencia del mundo en endometriosis. Y él, después de muchos estudios, demostraba que aquellos países que tenían una mayor incidencia de contaminación ambiental, de polución, tenían mayor incidencia de endometriosis. También demostró que las poblaciones urbanas tenían mayor incidencia de endometriosis que las poblaciones rurales. Y él tenía una teoría. Él decía que en estos lugares había tal grado de contaminación
se producían una gran cantidad de sustancias que él denominaba dioxinas, y que estas sustancias estaban relacionadas con la mayor incidencia de endometriosis. Yo ya le dejé de seguir, no sé si habrá trabajos nuevos al respecto, pero él proponía eso. Y esto es cierto. En Europa hay países como Bélgica, como ciudades como Bruselas, como Berlín no tanto, pero Ámsterdam puede ser, ¿no? Ciertas ciudades, Francia, donde está el número de habitantes por kilómetro cuadrado, que ellos encuentran una mayor incidencia, ¿no? Haciendo comparaciones, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Y esto es el motivo por el que creemos que la toxicidad que existe en el medio ambiente sea uno de los factores principales que esté aumentando la posibilidad de endometriosis. Porque si ustedes van al campo, probablemente no encuentren endometriosis, o esta sea muy baja. Y no estoy hablando acá de densidad poblacional, porque uno va a decir, pero doctor, hay más población en la zona urbana que en la zona rural. No, estamos hablando si tomamos 100 mujeres en la zona urbana, si encontramos 100 mujeres en la zona rural, pues vamos a tener una mayor incidencia en la zona urbana. Entonces, en el sistema inmunitario, vean lo que yo les manifestaba, ¿no? Una inadecuada vigilancia inmunológica de la calidad peritoneal. Y este es uno de los principales pasos. Y entonces, si tengo mayor número de macrófagos, ¿ya? Tengo mayor producción de citoquinas, mayor producción de factores angiogénicos, mayor crecimiento de los implantes peritoneales, pero todos favorecen más la implantación de las células endometriales que en vez de destruirlas. En la inmunidad humoral se elevan los autoanticuerpos. Vean, yo tengo bien autoanticuerpos contra el endometrio, contra IgG, IgA, contra el ovario, contra fosfolípidos. Y estos autoanticuerpos favorecen más la endometriosis. Por eso hablamos de enfermedad autoinmune. Y esta es una de las ventajas de quienes defienden que el danazol aún debería usarse. Dentro de la terapia que existe para el tratamiento de la endometriosis, el danazol en la mayoría de escuelas ya se ha dejado de usar, sobre todo por los efectos indeseables que tiene. Pero los que defienden su uso dicen que el danazol tiene la capacidad de suprimir a estos autoanticuerpos. Y esta sería su principal ventaja con respecto a otros medicamentos que existen para el tratamiento de la endometriosis. ¿Ah? En la inmunidad celular. En las mujeres con endometriosis, la citotoxicidad por linfocitos está disminuida. ¿Ah? Los macrófagos fallan en función, pero no en número. ¿Ya? Citoquinas como las citoquinas, prostaglandinas, factores de crecimiento, metabolitos de oxígeno, tienen que ver con una mayor probabilidad de endometriosis. Y ellos también lo han mencionado. Efectivamente, los radicales libres, tanto el superóxido como el peróxido de hidrógeno, favorecen también la endometriosis. Y ahí también es otro de los puntos que apoya esto de que la contaminación podría aumentar los niveles de endometriosis. Y acá también tiene que ver la alimentación. ¿Ya? La alimentación rica en ciertas sustancias, como las grasas no saturadas o las grasas insaturadas, puede elevar este problema que estamos tratando hoy día. El diagnóstico principal se va a basar básicamente en la presencia de dolor durante la menstruación. Y entonces acá tenemos que diferenciar dos cosas. La dismenorrea puede ser primaria o secundaria. ¿Ya? Dismenorrea primaria, aquel dolor menstrual que aparece
a los 2 años de la menstruación, ¿no? Dismenorrea secundaria, aquel dolor menstrual que aparece mucho después. O con la siguiente característica: la mujer que siempre tenía dolor para menstruar, pero que de repente empieza a aumentar la intensidad de ese dolor. Antes tenía dolor, pero no era tan intenso como el que está presentando ahora. También es un tipo de dismenorrea secundaria. A veces, cuando dicen paciente que antes no tenía dolor y después aparece el dolor, puede ser engañoso. ¿Por qué? Recuerden que la mujer al inicio no tiene ciclos ovulatorios. La mayoría de sus ciclos son anovulatorios. Requisito para que haya dolor menstrual es que tiene que ovular la paciente. Por eso es que al comienzo la niña no tiene dolor con la menstruación. ¿Ya? Que no es lo mismo decir dolor que aparece después de haber menstruado y que no había dolor. Tiene que haber pasado un tiempo. Principalmente no se considera que durante los 2 primeros años la presencia de falta de dolor sea normal. ¿Ya? Entonces eso siempre tengan en cuenta. Va a aparecer con el tiempo disparemia, y es obvio, porque ya les he dicho que hay un trastorno inflamatorio de fondo y está inflamando todos los tejidos donde esté la endometriosis, ¿no? Va a aparecer dolor pélvico, y este ya es el signo más alto, ¿no? ¿Recuerdan el caso que les presenté sobre el dolor pélvico crónico? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese caso? Muy bien, al final parece que todo se resumió con endometriosis. Y de eso estamos hablando. Entonces comprendan la importancia de lo que les estoy tratando de decir y por qué tienen que tener mucho cuidado. Pero, a pesar de todo esto, casi la mitad de los pacientes que tienen endometriosis no van a tener síntomas, ¿ya? O no lo van a manifestar. Entonces, no todas las pacientes que hacen endometriosis van a tener dolor. Y acá voy a hacer un paréntesis para hablarles de la clasificación, ¿ya? Y es que actualmente se prefiere hablar de una endometriosis peritoneal, una endometriosis ovárica y una endometriosis profunda, ¿ya? Y de esto va a depender si la paciente presenta mayor o menor sintomatología, ¿no? Siendo obviamente la endometriosis peritoneal la que menos sintomatología produzca, y por lo contrario sucederá con la endometriosis profunda, ¿ya? Solo eso, ya vamos a llegar a esa parte. Gran parte de pacientes que sufren endometriosis tienen anovulación, ¿ya? Es otro problema más que se añade a su problema de infertilidad. Y dependiendo de qué órgano esté comprometido, puede tener molestias urinarias, molestias rectales, molestias intestinales, etc. Obviamente, la infertilidad está ligada al proceso inflamatorio. Y si esto que yo te estoy manifestando es así, pues probablemente las trompas sean las que más daño van a tener por el fenómeno inflamatorio, al igual que el ovario. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer cuando yo tengo sospecha de endometriosis? Si tu paciente viene por todo lo que te he mencionado, hay dolor que viene con la menstruación y que ya desde hace un tiempo está en esas circunstancias y no puede embarazarse, entonces tú estás sospechando que tiene endometriosis y tú le pides una ecografía de cabeza. Y la ecografía te dice que todo está normal. Porque la endometriosis por ecografía solo se va a diagnosticar en el caso que tenga un endometrioma ovárico, ¿ya? Pero los otros casos se van a escapar. Sin embargo, esto está cambiando, ¿ya? Y actualmente existe personal médico que se prepara
solamente en ecografía para endometriosis profunda. Y entonces, estos ecografistas son capaces de ver vasos uterinos, uréteres, región recto vaginal, ¿ya? Para determinar si mi paciente tiene o no tiene endometriosis. Y ya se pregola, por lo menos dentro del círculo de los ecografistas ginecológicos, que el estándar, el gol estándar para el diagnóstico de endometriosis ya no va a ser la laparoscopía, sino va a ser la ecografía. Pero una ecografía hecha por un experto en endometriosis. Porque para la mayoría todavía se va a escapar este diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? Puedo usar CA125. Recuerden que CA125 se eleva en muchos procesos inflamatorios, no solamente en tumores de ovario, tuberculosis, embarazo, miomatosis. Y uno de los que se eleva con mayor frecuencia es justamente endometriosis. ¿Ya? Pero es inespecífico. ¿Ya? El hecho que esté elevado no me dice que tiene endometriosis. Me ayuda quizás un poco, pero nada más. Puedo hacer TAC, no me ayuda mucho. ¿Ya? El que sí me va a ayudar definitivamente es resonancia magnética nuclear. El problema es el costo. Pero resonancia magnética es tan buena que los que hacen ecografía para endometriosis comparan sus resultados con resonancia magnética. ¿Ya? El problema con la resonancia magnética es, digamos, una imagen estática. Mientras que la ecografía, yo puedo hacerla en vivo y tratar de buscar movimientos. ¿Ya? Y luego les voy a explicar un poquito al respecto. Puedo hacer una laparoscopía. Antiguamente, cuando yo hacía todos los exámenes y no encontraba, y el paciente tenía dolor pélvico crónico, y eso lo hemos visto también en ese caso, le hacen una laparoscopía. Y se llama laparoscopía diagnóstica. ¿Ya? El problema está acá. Que yo puedo tener endometriosis sin que haya endometriosis en la superficie o endometriosis peritoneal. Solamente endometriosis profunda. Y ese paciente va a venir con, si está en el recto vaginal, ¿ya? Va a venir con disquesia, va a venir con dolor, ¿no? Pélvico asociado a la menstruación, pero no vamos a ver nada. Y ese paciente se va a diagnosticar mejor por ecografía o por resonancia. O pudiera ser, por ejemplo, que entro a hacer la laparoscopía, encuentro una pelvis congelada. El intestino y el útero están pegados y no puedo hacer más. Entonces digo, hay sospecha de endometriosis, pero tampoco llevo el diagnóstico. Pero supongo que eso está pasando por endometriosis, ¿no? Las cosas se complican. Y finalmente, fíjense esto, el diagnóstico de endometriosis se hace con la visualización de la endometriosis. Entonces puede ser diagnóstico por la laparoscopía, puede ser diagnóstico por la paratomía, puede ser diagnóstico porque tomé una muestra de un quiste y ese salió achocolatado, pues ya tengo el diagnóstico hecho. ¿Ya? Entonces, pero yo tengo que verlo, y una de las maneras más obvias de verlo es a través del microscopio. Y esta es la imagen típica del endometrioma ovárico. ¿Ya? Tumor más o menos grande, entre 3 a más centímetros, que tiene esa imagen. ¿Ustedes todavía han visto esos televisores que dan a canal? ¿Sí? Cuando no hay un canal, no son puntitos blancos y negros, es igualito, ¿no? Un vidrio empagonado, un vidrio esmerilado. ¿Ya? Este tiene dos características. Si yo lo presiono y está pegado al útero, generalmente, si yo muevo el útero, este se va a mover. ¿Ya? Cosa que con otros quistes no ocurre. Yo muevo el quiste, pero no se mueve el útero. O al revés, ¿no? ¿Y por qué? Porque este está pegado al útero. Entonces, si yo muevo uno de los componentes, el otro se va a mover. ¿Ya? No siempre ocurre, pero es una de las cosas que voy a encontrar.
Y otra cosa que no voy a encontrar acá es vascularización, porque esto es una especie de sangre. En realidad no es sangre, es células endometriales, ¿no? Entonces es tejido café oscuro, achocolatado, espeso. Es tan espeso que a veces el aspirador no puede aspirar esa sustancia. Hay que meter una gasa para ir limpiando. ¿Ya? Este quiste, por ejemplo, no tiene cápsula. ¿Ya? En la fisiopatología del endometrioma ovárico se cree que, y en toda la endometriosis, ¿ah? Se cree que una vez que la célula se pone en la superficie, va metiéndose, así como nos he mostrado en esa diapositiva. Va metiéndose, va metiendo, haciendo una especie de hueco al ovario. ¿Ya? Como que le va haciendo una hendidura. Y el ovario se va cubriendo por encima, pero esto va creciendo. Va creciendo. Y no genera una cápsula verdadera. El ovario le da una pseudocápsula para protegerse. ¿Ya? Y esto, cuando se trata, no solamente hay que abrir y sacar y limpiar, porque esto va a hacer que haya más implantación después. Más inflamación. Hay que sacar esa pseudocápsula. ¿Ya? Y al sacar esa pseudocápsula, acá están los folículos ováricos, pues todos los folículos ováricos que estén acá alrededor también los voy a llevar. Y si solo quemadura, también voy a destruir folículos ováricos. Por eso es que muchos se preguntan si debemos tratar el endometrioma ovárico o no. Sobre todo si la mujer tiene hijos. Entonces, acá me voy a adelantar un poquito, pero ahora les voy a dar. Estuve hace poquito en un curso de endometriosis profunda y los expertos han recomendado de que en el caso que tengamos estas pacientes, pues si no tiene hijos, hay que hacer una estimulación ovárica, ¿ya? Una hiperestimulación ovárica, hay que aspirar y hay que congelar óvulos. ¿Ya? Y una vez que tengamos los óvulos congelados, pues tenemos que entrar a drenar esto. ¿Por qué? Porque esto, cada ciclo que pase va a dañar más y más ese ovario. Entonces, si queremos darle alguna opción de funcionamiento de ese ovario, tenemos que sacar esto. ¿Ya? El problema, como les digo, está en el momento que nosotros sufrimos esto no va a quedar ahí. Esto va a empeorar. Porque no hay manera que yo detenga o sane la enfermedad. Y acá viene la clasificación. Y entonces, antiguamente, había diferentes escuelas que sobre todo tenían que ver con el problema reproductivo. ¿Ya? Y si ustedes ven acá, este es un esquema donde está pintado, por ejemplo, la pared posterior del útero, la vejiga, en este caso de aquí, la pared anterior, el ovario, ¿no? El fondo del saco anterior, ¿bien? Y entonces a cada uno le iba poniendo grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Una de las que más se ha utilizado es esta de la Sociedad Americana de Fertilidad. Ellos hacían una diferenciación entre endometriosis superficial y profunda, aunque el concepto de profunda variaba mucho, no es el que tenemos ahora. ¿Ya? Y aparte de que decía así endometriosis superficial y profunda, iba viendo cómo estaba el peritoneo, cómo estaba el ovario, y así, la trompa, ¿no? Y le daba una calificación. La cosa es que le salía un puntaje, sea que uno utilizabas uno, utilizabas el otro, y te decía cuál iba a ser la dificultad para que esa mujer se embarace, ¿no? Si estaban tomadas las trompas, si estaban tomadas el ovario. Esto, desde el punto de vista de infertilidad, podría seguir utilizándose, pero no tiene mucha importancia. Lo que sí tiene importancia ahora es que tomen en cuenta la clasificación que yo les he dado. Y tengan en cuenta que si la paciente tiene endometriosis superficial, hasta un 40% de los pacientes que tienen endometriosis superficial van a tener endometriosis profunda. ¿Ya? Eso es lo más saltante, eso es lo más importante. Acá vean el daño que produce el endometriosis. ¿Ya? Este es el útero, ¿ya? Este es el útero. Ahí están viendo focos endometriósicos. Y vean que todo está pegado, todo está adherido. ¿Ya? La anatomía de la trompa, del ovario, se pierde. ¿Ya? Es una desgracia tener una paciente con endometriosis. ¿Ya?
Acá vean un endometrioma ovárico pequeño, están viendo la secreción achocolatada, ¿no? Vean aquí, vean acá. Los casos, vean cómo se forman ventanas para las adherencias. Y entrar a operar eso no es sencillo. Sobre todo, imagínense que el intestino esté pegado al útero, ¿no? Muchos de los cirujanos no quieren ni tocar por el daño o la posibilidad de daño del vaso intestinal. Si tú cortas el vaso intestinal, estamos hablando del colon, del ciego, ¿no? Del sigmoides, pues estas pacientes van a colostomía, ¿no? Vean, acá prácticamente se pierde la anatomía normal. Vean que todo es un proceso inflamatorio crónico. Vean esto. Las adherencias entre el útero y el intestino es evidente. Ese es el endometrioma ovárico. Esa es la forma como se ve la endometriosis. Y eso produce daño. Y lo peor es que muchos entran, como ven esto y vienen por dolor, agarran y le punzan. Y dejan endometriosis ahí adentro. Eso es malo. Y acá hay un principio que yo aprendí en el tiempo. Si tú, sobre todo en endometriosis, si tú no sabes a qué te vas a enfrentar y no vas a poder solucionar el problema, pues no lo toques. Déjalo para alguien que tiene la capacidad de realizar eso. ¿Ya? Esa es la apreciación. Igual acá. Entonces, el tratamiento. Acá en el tratamiento, al igual que en otras patologías, tienes que preguntarte qué quieres tratar. ¿Ya? Quiero tratar el dolor. ¿Quieres tratar el dolor? Un antiinflamatorio. Quiero tratar el dolor, dale un anticonceptivo. No que tenga solo progesterona. Dolor. Quiero tratar dolor pélvico crónico. A la cosa está más difícil. ¿Qué tipo de endometriosis tiene tu paciente? ¿Tiene una endometriosis superficial? ¿Has descartado que hay una endometriosis profunda? ¿No tiene signos de endometriosis profunda? Entonces, puedes entrar, hacer una laparoscopía, quemar todas las lesiones, darle después atálagos de la GnRH y luego continúale con un anticonceptivo oral que tenga solo progestágenos hasta que decida embarazarse. Porque cada vez que ella menstrue, va a aumentar ese tejido endometriósico y va a producir fenómeno inflamatorio y va a producir dolor. Entonces no puedo vivir eso. Y si quiero tratar infertilidad, tienes que preguntarte cómo están las trompas. ¿Están obstruidas? Están permeables. Tienes que preguntarte cómo están los ovarios. ¿Tiene endometrioma? ¿No tiene endometrioma? ¿Ovula o no ovula tu paciente? Entonces, de acuerdo a lo que tú encuentras y a lo que tú quieres tratar, es que planteas tu tratamiento. Si es un endometrioma ovárico y no puede embarazarse, pues tú puedes pensar, bueno, entro a operar ese endometrioma, lo limpio, lo lavo y luego le hago una estimulación ovárica y vamos a inseminación intrauterina, se me ocurre. ¿Ya? Puedo darle alguna oportunidad. Y si no me resulta, puede partir de in vitro. ¿No? O pudiera ser que no. El paciente viene por dolor pélvico crónico y tiene un foco endometriósico en el espacio recto vaginal. Y entonces, acá la cosa se complica. Porque si yo no saco toda la endometriosis, eso va a seguir dando problemas. Y entonces, ¿qué se hace actualmente? Para que tengan una idea. Actualmente, lo que se hace es una operación que consiste
en abrir el reto peritoneo. ¿Ya? Y se libera los uréteres, que es otro de los órganos que constantemente están tomados en endometriosis. Deben saber que endometriosis puede causar daño renal, porque envuelve al uréter hilo estenosa, tal cual que tuviera una obstrucción distal. Y ese riñón va a hidronefrosis y luego va a atrofia y se pierde todo. ¿Ah? Entonces, por eso es que hay que hacer todos estos pasos. Se libera el uréter, se libera el nervio y se saca todo el tejido dañado de la parte posterior. Pero esto está pegado tanto al útero como al recto. Si yo intento liberar el recto, que es lo que hacíamos antes, se perfora y entonces termina en colostomía. ¿Ya? Y hay que hacer 2 tiempos y ya saben todo lo que les dice el paciente. Bien, eso mismo hacemos ahora, solo que cuando estamos en la parte posterior utilizamos un aparato nuevo, ¿ya? Se llama selladora. Y entonces todo el tejido que yo he abierto, he liberado por la laparoscopía, lo pongo entre los bordes de esta selladora, lo pongo en el interior de ese tejido dañado. Y esta selladora va a agarrar las partes sanas del intestino, ¿ya? Y al mismo tiempo que lo corta, lo va a pegar por calor, ¿ya? De esa manera se evita llegar a una colostomía. Y todo el tejido enfermo ya quedó por dentro, va a salir, con lo que vamos a sacar la selladora. Lo que pasa es que la selladora es carísima, ¿ya? No está al alcance de todos. Y hacer esta cirugía se necesita experiencia. No cualquiera puede meterse a hacer ese tipo de cirugía, puede producir más daño que eso. Además, recuerden que la endometriosis no solo puede afectar el uréter. Si es una endometriosis profunda, puede afectar cualquier nervio que esté en la región pélvica. Y lo hemos visto, ¿no? Puede afectar tejido muscular, puede afectar intestino. Yo tuve una paciente que hizo un shock hipovolémico porque tenía una endometriosis diseminada en todo el peritoneo. El problema fue que cuando entramos y nos dimos cuenta que todo eso estaba sangrando, la pregunta es ¿qué íbamos a sacar? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a sacar todo el peritoneo? Entonces, cauterizamos lo que pudimos, lo que no pudimos soportamos, pero la paciente en ese entonces tendría unos 35 años. Entonces, así está la cosa. Yo le puedo dar tratamiento para que no menstrue, con la intención de que regresione los pocos focos endometriósicos que se han presentado, sí le puedo dar, ¿no? Sobre todo si estoy buscando fertilidad. Pero ¿eso le va a curar su endometriosis? No le va a curar. Eso me va a dar un tiempo para que disminuya el proceso inflamatorio, que disminuya las lesiones endometriósicas, pero no la va a curar. La única manera de que se cure sería quizás si yo le hago una ovarectomía bilateral, o sea, una castración, lo cual probablemente la mayoría de mujeres no lo deseen, porque están en su etapa reproductiva, porque la mayoría de ellos no tienen hijos. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, yo le puedo dar agonistas de la GnRH, por ejemplo, ¿no? Progestágenos, ¿por qué? Porque me va a producir una atrofia endometrial, va a impedir que el endometrio crezca y por lo tanto, si no hay liberación de estrógenos, que es el principal problema, pues yo estoy también haciendo que disminuya esos focos endometriosos, ¿no? O yo le puedo dar anticonceptivos orales combinados, a pesar de que tienen estrógenos, la dosis es más baja, el ciclo es ficticio, impido la ovulación y lo mismo, ¿no? Inhibo la aromatasa, también puedo tener beneficios, ¿ya? Gestrinona casi ya no se utiliza, ¿ya? Tiene buenos resultados, pero muchos efectos indeseables. Danazol casi ya no se utiliza, ya la mayoría no lo quiere usar, principalmente por sus efectos indeseables. Y es que este produce bradilalia, produce bradisiquia, produce lentitud de los movimientos, produce mareos, son muchos los efectos no deseados.
sin embargo ya les he dado una ventaja que tiene el danazol con respecto a otros tratamientos. Agonistas de la GnRH quizás sea el que más se usa actualmente, pero tiene la desventaja que yo no puedo usarlo mucho tiempo, máximo hasta 6 meses, y aún así la posibilidad de inducir osteoporosis es muy alto, ¿ya? Recuerden que esto condiciona un estado postmenopáusico, por lo tanto la mujer va a tener todos los síntomas propios de la postmenopausia. Inhibidores de la aromatasa es una buena opción, se está usando actualmente. El problema está que los grandes estudios aún no muestran verdaderos resultados favorables, ¿ya? La intención es la misma, inhibir en el sistema nervioso central la producción de FSH y LH, ¿no? El tratamiento quirúrgico, ya les hablé acerca de los endometriomas, ya les hablé cuando las lesiones son superficiales, se pueden quemar, se pueden destruir, aún así no garantiza que no va para volver a aparecer endometriosis, ¿ya? La histerectomía y la operectomía sana completamente de endometriosis, parece que no, ¿ya? Y eso se ha presentado en pacientes que hemos hecho porosarquitectomía con histerectomía y que después de un tiempo han vuelto a seguir teniendo dolor pélvico. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No más rentable, ¿no? Sí, A ver, veamos este video, por favor. No Dos videos que les he preparado. Vamos a ver. ¿Qué volumen? No es lo más que da. ¿No hay manera de subir el volumen de la pantalla? Porque si no, no vamos a escuchar nada. Está sin sonido el video. Este sangrado me... Gracias. La endometriosis es una condición en la que un tejido, similar al revestimiento del útero, crece en otras áreas del cuerpo. Si es mujer, su sistema reproductor incluye la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Durante el ciclo de menstruación normal, los ovarios producen químicos denominados hormonas, que le dan la orden al revestimiento del útero para que se espese. El revestimiento, denominado endometrio, se espesa para prepararse para recibir al óvulo fertilizado. Si el óvulo no se fertiliza, el útero elimina el revestimiento a través de la vagina. Este sangrado mensual se denomina el periodo de menstruación. Si tiene endometriosis, crece tejido similar al revestimiento fuera del útero por razones que no son claras. El tejido fuera de lugar responde a las hormonas igual que si estuviera dentro del útero. Este tejido continúa espesándose y luego se elimina con el sangrado en cada ciclo menstrual. Sin embargo, la sangre y el tejido que se eliminan fuera del útero no tienen forma alguna de salir del cuerpo. El flujo endometrial atrapado puede filtrarse en las áreas circundantes y así causar inflamación y dolor. Es posible que se formen bandas de tejido de cicatriz denominadas adherencias, las cuales pegan los órganos entre sí o hacen que se cierren las trompas de falopio. Esto puede afectar su fertilidad, que es la capacidad para quedar embarazada. La endometriosis
puede formar endometriomas, también conocidos como quistes de chocolate. Estos quistes son sacos llenos de fluido en los ovarios que pueden afectar la fertilidad. La endometriosis también puede ocasionar una hemorragia anormal. Los sitios más comunes donde se produce la endometriosis son los ovarios, las trompas de falopio, la parte exterior del útero, las estructuras que contienen al útero y que están a su alrededor y el revestimiento de la pelvis, denominado peritoneo. Otros sitios incluyen la vejiga, el recto y los intestinos. Si padece de endometriosis, es posible que tenga uno o más de los siguientes síntomas: dolor de pelvis central crónico y generalmente en aumento, dolor antes o durante la menstruación, dolor durante el sexo que se siente bien profundo en la pelvis, dolor al orinar durante la menstruación, movimientos intestinales dolorosos durante la menstruación, hemorragia normal, diarrea, estreñimiento o náuseas, y dificultad para quedar embarazada, denominada infertilidad. Es posible que su médico le recomiende opciones de tratamiento de las siguientes categorías: medicamentos para el tratamiento del dolor, como aspirina, acetaminofeno o medicamentos antiinflamatorios sin esteroides, conocidos como NSAID, que alivian el dolor. La terapia de hormonas, como pastillas anticonceptivas, puede prevenir la acumulación endometrial y la hemorragia mensuales. Es posible que necesite un procedimiento quirúrgico para tratar el tejido que causa dolor o hemorragia. Los tipos de procedimiento incluyen retiro o destrucción del tejido endometrial, retiro de adherencias y tejido de cicatriz, retiro o drenaje de los quistes, retiro o destrucción de las fibras nerviosas que transmiten dolor, retiro del útero, denominado histerectomía, o retiro de los ovarios, denominado oophorectomía. Si algo que para mí es importante es cuidar mi piel y justo tenía que resolver algunos productos, así que aprovecho de mostrar. Un casito. Histeroscopia, laparoscopia. Sí, laparoscopia. Vamos a ver dos videos más. Este primero es un resumen de lo que se hace. Y en el segundo van a ver en la materia profunda. Eso es lo que se hace. Sí. Así.
Estamos por empezar a operar a Isamar, que la hemos operado ya 4 veces por endometriosis y tiene muchos dolores pélvicos crónicos que aumentan con la menstruación. Como ven aquí, lo que tiene es un severo cuadro de adherencias, se ha pegado todo el intestino. Este es el útero y aquí está el intestino, el colon sigmoides, que está todo totalmente pegado a la cara posterior del útero. Aquí hay otro nódulo de endometriosis. Y sobre todo en esta parte profunda está el ovario izquierdo, que es donde tiene un quiste y donde ella refiere mayor cantidad de dolor. Así que lo que tenemos que hacer es liberar todas las adherencias, despegar el intestino del útero, despegar el ovario, llegar al ovario izquierdo que está en la profundidad de este tejido y allí tratar de liberar ese ovario izquierdo que es donde está provocándole mayor cantidad de dolor. Bueno, ya hemos liberado el intestino, que estaba todo en esta parte pegado a la cara posterior del útero y el ovario, lo hemos despegado con mucho cuidado. Acá hemos encontrado el ovario izquierdo, que está muy pegado al uréter izquierdo, que es algo bastante frecuente. El uréter izquierdo es esta estructura que está aquí, que se mueve sola. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despegar todo el uréter del ovario y finalmente extirparlo. Bueno, ya hemos terminado. Este era todo el quiste y todo el ovario izquierdo que estaba en toda esta zona, incluido un nódulo de endometriosis muy profundo que se iba a profundidad en la pelvis hasta aquí. Este ya es el suelo de la pelvis, este es el recto, estos son los vasos pélvicos, la arteria y la vena, este es el uréter izquierdo y en toda esta zona es donde estaba el gran nódulo de endometriosis que a Isamar, por ejemplo, tenía molestias hasta para sentarse. Por suerte ha ido todo bien. Este es el útero, que quedó perfecto, ella quiere volver a ser madre, así que ahí está el útero, aquí está el ovario derecho que quedó perfecto, el intestino, el uréter, todo por suerte a salvo. Lo hemos podido hacer por cirugía laparoscópica a través de estos pequeños orificios y como siempre esta tarde o mañana ya se podrá ir a casa. Bueno, el siguiente. Como ven, es una desgracia de cirugía, ¿no? Yo cuando opero, si ustedes ven mis operaciones, quedan pues bonitas, pero esa operación, no sabes tú qué cosas, las ¿verdad? adherencias ovario. Para gente que tiene que tener mucha experiencia. Ponlo por favor, vean, este es uno de los casos que les comento. Gas y del recto sigma al tabique recto vaginal. Ahí está viendo el Realizamos la apertura lateral del peritoneo, liberando el sigma. Utilizamos corriente bipolar y energía mecánica en la mano derecha. Es mucho mejor que el bipolar. Luego de abrir el peritoneo, comenzamos la disección identificando el infundíbulo pélvico, el uréter infundíbulo pélvico pasa a los vasos y el ováricos. espacio de Kabahashi donde se encuentra el nervio pélvico. Y este es el nervio que tenemos que tener mucho cuidado. El uréter, el nervio pélvico y los grandes vasos. Comenzamos a realizar la ureterolisis de las adherencias ováricas al peritoneo. Realizamos la apertura del peritoneo derecho. Es la trompa, ¿no es cierto? En dirección caudal. El infundíbulo, ahí está el ovario. Hacia el tabique recto vaginal. También realizamos la apertura del espacio de Kabahashi, identificando el infundíbulo pélvico, el uréter y, por supuesto, el nervio pélvico. Es conveniente identificar el nervio pélvico a este nivel, debido a que en la proximidad del útero, este puede estar muy cercano al nivel de nuestra disección y hay mayor posibilidad de lesionarlo.
Continuamos nuestra disección hacia medial. Vemos cómo el nervio pélvico se relaciona más íntimamente con este nivel de disección. Vamos a trabajar en la ureterolisis derecha de las adherencias peritoneales. Liberando el peritoneo visceral posterior. Disecamos el espacio presacro del lado derecho. Esta maniobra también nos es útil para movilizar el colon y poder realizar la resección del mismo. De esta manera queda totalmente liberado la parte lateral derecha y la parte lateral izquierda, lo que nos va a permitir ahora realizar la división del reloj de arena de la lesión endometriósica del tabique recto vaginal. Este es el útero, ¿no es cierto? Este es el intestino. Y vean dónde está la lesión. Y acá es donde se perfora el intestino. Avanzamos lentamente, tratando de no lesionar el colon ni la vagina. Continuamos hasta identificar la fascia de Nombilier, la cual preservamos conjuntamente con el colon. Liberamos completamente la cara anterior del recto sigma. Una vez que le hemos liberado totalmente el recto sigma, vamos a comenzar a trabajar en el mesorrecto por debajo de la lesión endometriósica. Una vez liberado completamente el mesorrecto, colocamos una sutura lineal seccionando la porción distal del recto sigma por debajo de la lesión endometriósica. De esta manera queda totalmente expuesta la pelvis, identificando los elementos anatómicos antes descritos y
y comenzamos a realizar la histerectomía. Liberamos el infundíbulo pélvico izquierdo, el cual coagulamos y seccionamos. Continuamos la apertura del peritoneo lateral. Realizamos la sección del ligamento uterosacro izquierdo y continuamos con la disección del peritoneo vesicouterino. Recuerden que el peritoneo vesicouterino Para poder es realizar parte la del disección elemento del espacio vesicouterino. Disecamos las ramas terminales de la arteria hipogástrica, identificando el tronco de la obliterada, la vesical superior y la arteria uterina. Separamos la arteria uterina de la vena uterina, coagulamos y seccionamos la misma. Disecamos completamente la arteria, liberando el uréter y el ángulo de la vejiga. Esta maniobra nos va a permitir hacer la escisión completa del parametrio lateral y posterior. Realizamos la coagulación y sección de los vasos del parametrio anterior, tanto los laterales como los mediales. Liberamos completamente la vejiga. Para separarla de la cara anterior del útero. Abrimos la fascia anterior, conservando parte del anillo pericervical anterior debido a que la enfermedad endometriósica no se encuentra a ese nivel, pero sí extirpamos completamente el parametrio lateral y el parametrio posterior afectado. Terminamos con la resección completa del útero, circuncidando la vagina. Nosotros utilizamos unos elevadores especiales para esto. Es mucho mejor trabajar con los elevadores. Como ven, la porción anterior correspondiente al anillo pericervical nos va a servir para poder cerrar la cúpula vaginal. Colocamos el stapler circular. Y realizamos la reanastomosis término-terminal. Nos aseguramos Es el intestino, ¿se dan de la cuenta, posición no? del intestino Va a juntar el intestino que ha abierto. y realizamos el disparo de la sutura, la cual luego retiramos y por supuesto realizamos prueba de azul y prueba neumática
para constatar que no exista ninguna fuga. O sea que ha quedado completamente sellado el intestino. Pero ya no tenemos que hacer colostomía en esta técnica. El único precio es el costo. Bueno, ya se ha utilizado otra técnica, ¿no? Está hecho corte. Actualmente ya ni corte se hace. Muy bien. Eso es todo. ¿Preguntas? Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre una endometriosis peritoneal, superficial y profunda? La endometriosis peritoneal o superficial es aquella que se observa solo en el peritoneo, o sea, en la superficie del útero, en el fondo del saco de Douglas, en la superficie del intestino. La endometriosis profunda es esta que has visto, aquella que está por debajo del peritoneo, entre el intestino y el útero, entre el útero y la vejiga, en el uréter, en los nervios profundos. Ese es endometriosis profunda. ¿Ya? ¿Algo más? Muy bien, jóvenes, terminó su clase.